Bien, el día de hoy vamos a estudiar la porción, la parashá número 12, Vayehi, es la última del libro de Bereshit. Ya terminamos justamente este libro, estas maravillosas enseñanzas, y la verdad es que estamos entrando en un tiempo altamente profético dentro de esta maravillosa porción. Desde el anterior ya estábamos viendo justamente ese apunte profético, ¿no? De cuando Yosef se le revela a sus hermanos y el apunte profético de que será cuando Yeshua se le revele también a Judá. A nosotros se nos reveló, nos permitió hacer arrepentimiento, nos permitió ver cómo estaba nuestra vida en ese tiempo. Y sabemos que primero es la restauración de la casa de Israel, que somos todos aquellos que estamos dispersos en las naciones, y posteriormente vendrá la revelación para la amada casa de Judá. Ahora nos encontramos en una porción donde Jacob bendice a sus hijos. Lo mismo, si nosotros pudiéramos escudriñar cada bendición, encontraríamos grandes tesoros proféticos. Hay mucha escatología dentro de esto y muchas grandes enseñanzas. Esta porción abarca, hermanitos, de Génesis 47:28 a Génesis 50:26, o en hebreo Bereshit, que siempre es lo más correcto, pero para los nuevecitos, Génesis. Vamos entonces a continuar. La porción se llama Vayehi y significa y vivió. Vamos a comenzar leyendo. Dice: y vivió, Vayehi, Jacob en la tierra de Egipto 17 años, pues fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Cuando se acercaba para Israel la hora de morir, llamó a su hijo José y le dijo: si he hallado gracia a tus ojos, pon ahora tu mano bajo mi muslo y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto, que cuando descanse con mis padres me lleves de Egipto y me entierres en un sepulcro con ellos, de ellos. Y respondió: yo haré según tu palabra. Y él dijo: júramelo. Y le juró. Entonces Israel se postró a la cabecera de la cama. Bien, tenemos aquí varios puntos que ver, hermanitos. Primeramente, nos damos cuenta esta parte que Jacob le pide a Yosef que ejerza esta misericordia y verdad. Hay un concepto dentro de la sabiduría judía, hermanitos, que se llama Hesed Shelemet, que significa como dar lealtad. Es como un acto de misericordia. No hay mayor acto de misericordia o no hay mayor favor, por así llamarlo, hermanitos. No hay mayor acto de dar que cuando la persona no te puede devolver el favor. Es decir, yo puedo ayudar a alguien, pero si yo sé que tarde que temprano esa persona me va a devolver el favor, o puedo de alguna u otra manera decirle: oye, pues te acuerdas que un día te ayudé y pues ahora es hora de que... Está bien, eso es acto de justicia. Sin embargo, no hay mayor acto de justicia como lo es un dar cuando la persona no puede devolvértelo. Y esto lo vemos que también Yeshua nos lo muestra cuando él mismo dice que cuando invites a alguien, invites a aquellos que no tienen cómo pagarte y no a aquellos que pues en algún momento te regresarán la comida. Entonces, esta parte que Jacob le dice a Yosef que ejerza misericordia y verdad es porque le está pidiendo algo que no va a haber manera de cómo devolvérselo. ¿Por qué? Porque Jacob va a dormir. Es decir, no va a haber manera de cómo él se lo pueda devolver, y le está pidiendo que ejerza esta misericordia con él. Otro acto, por ejemplo, de Hesed Shelemet que podemos ver es el regalo, que sabemos que todo viene de Elohim, pero que él nos ha puesto como intermediarios a nuestros padres. Es ese regalo de vida. Ese regalo de vida que nos dan nuestros padres, que por mucho que nosotros hagamos, jamás se los vamos a poder pagar. Todo ese tipo de actos. Entonces, ¿por qué vemos esto a la luz de las escrituras? Para que también nosotros seamos esos dadores. Acuérdense que dentro de las escrituras, y lo hemos platicado muchas veces, el dar, siempre apoyar, ayudar, puedes inclusive dar un consejo, puedes dar tiempo escuchando a las personas, qué tienes, qué pasa, todo eso son actos de dar, y eso nos hace semejantes a Elohim. De hecho, no es casualidad, sabemos que cuando escudriñamos la palabra en hebreo, siempre trae mayor claridad. Por ejemplo, la palabra Hesed, que es dar, es como lealtad. También viene derivado, por ejemplo, la cigüeña, que se llama en hebreo Hasidah, que también viene de Hesed. ¿Y qué característica tiene la cigüeña? Que antes de comer ella misma da de comer primero
a otras especies. Entonces, esta parte de primero los demás y hasta el último yo es una gran enseñanza que el Todopoderoso también nos enseñó, nuestro Adón Yeshua también nos enseñó, siempre que es mejor dar que recibir. Entonces, bien, vemos que de igual manera dice que ponga su mano en el muslo. Este es un acto, bueno, hay diferentes interpretaciones, las dos totalmente también válidas. Primeramente recordemos que en el muslo, ¿qué caía a la altura del muslo? Recordemos que caían como los tzitzit, los mandamientos. Los mandamientos son el corazón del Creador. Vemos que los principales fueron escritos en 2 tablas. ¿Y qué nos dice la Escritura? Que el corazón es como una tabla, ¿no? La tabla de tu corazón. Entonces, es el corazón del Creador. Entonces, es jurar como que por lo más sagrado. Esa es una. Otra, de igual manera, pues se entiende como esta parte de poner la mano en el muslo, justamente al testimonio, es como a los testigos, a la descendencia. Esta parte de poner la mano en el muslo es porque la descendencia viene de la parte del muslo, ¿no? Entonces es como una manera de decir, por lo más sagrado, por mi descendencia, por tu descendencia. Entonces era un juramento que no se podía romper, ¿no? Entonces, pues él le dice, júramelo. Y vemos que Joseph se lo juró. ¿Ok? A donde justamente Jacob quería ser llevado era a la cueva de Macpelá. Recuerdan que lo vimos al principio cuando Abraham compró la cueva de Macpelá. Recordemos que en su búsqueda por un lugar para darle sepultura a su difunta Sara, la Torá nos cuenta que Abraham le pidió a los hititas que le vendieran la cueva de Macpelá, que significa duplicación, porque era doble y se entendía que había una cueva encima de otra cueva. Entonces, según la tradición, y esto pues sabemos que viene pasando de generación en generación, ahí están enterrados todos los patriarcas, desde Adán y Eva, Abraham y Sara, Jacob y Lea, y posteriormente también Isaac y Rivka, ¿ok? Entonces están enterrados todos los patriarcas, hermanitos. Y pues bueno, ahorita cómo está actualmente, la vemos aquí, asediada obviamente por los musulmanes. Sabemos que los judíos como tal tienen permiso de entrar determinado tiempo, o sea, no es como que vayamos y nos dejen entrar, no, está muy resguardada por ellos y inclusive de los mismos judíos, a los mismos judíos no los dejan entrar tan fácilmente. Bien, vamos a seguir leyendo, hermanitos. Génesis 48, 3. Y dijo Jacob a José, el Shaddai se me apareció en luz, ¿ok? Acuérdense que cuando dice el Shaddai es la manifestación morfológica, la manifestación física del Todopoderoso. Nosotros no podíamos ver antes esto porque siempre se nos enseñó como que Yeshua era a partir de que Miriam se embarazó y de ahí para adelante. Y sabemos que no, nuestra Adón Yeshua, que en ese entonces se presentó como el Shaddai, ya se venía manifestando desde antes. ¿Por qué? Porque Él es eterno, Él es perpetuo, Él es, todo por Él fue creado, ¿ok? Entonces dice, y dijo Jacob a José, el Shaddai se me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo, he aquí yo te haré fructificar, te multiplicaré, te pondré por congregación de pueblos. Esta palabra aquí, hermanitos, la que dice congregación, ustedes pueden ir al diccionario Strong y verán que les aparece cajal, o en algunas traducciones dice estirpe de pueblos. Cuando oímos la palabra estirpe, pues en automático pensamos como linaje, ¿no? Y por eso es que nosotros no podíamos visualizar mucha de la escritura porque decíamos, bueno, pues, o sea, nosotros qué tenemos que ver con Jacob, ¿no? Nosotros no tenemos ninguna descendencia de Israel, o sea, nosotros somos totalmente gentiles. Sin embargo, cuando nosotros traducimos realmente como lo es la palabra que es cajal, en automático nos viene a la cabeza iglesia, que sabemos que iglesia es como un concepto griego, ¿no? Pero nos damos cuenta que está desde aquí. Llámalo congregación, reunión de pueblos, o sea, tiene diferentes significados, pero si desde el principio nos lo hubieran traducido como iglesia o como congregación o como reunión, probablemente no hubiéramos comprendido, o más bien hubiéramos entendido que la congregación estaba desde antes, la iglesia estaba desde antes.
Porque ese es otro error también que se piensa, ¿no? Siempre se nos enseñó que la iglesia surgió en Pentecostés, en Shavuot, es lo más propio decir. Sin embargo, vemos que desde antes ya estaba la congregación. La misma escritura nos dice, este es aquel Moisés que estaba con la eclesía en el desierto. Entonces, bueno, es congregación de pueblos y congregación multitud. Ah, y también en algunas traducciones dice, te pondré por multitud de pueblos o multitud de naciones. ¿Por qué? Porque pueblos también es goyim, ¿ok? Y a tu descendencia después de ti daré esta tierra por posesión perpetua. Pues bien, los dos hijos que te nacieron en la tierra de Egipto, antes de venir yo a vivir contigo en Egipto, serán míos. Efraín y Manasés serán para mí como Rubén y Simeón. Esa parte también está maravillosa porque recordemos que Rubén era el primogénito de Jacob. Rubén perdió su primogenitura por subir al lecho de su padre, es decir, tuvo intimidad con una de sus concubinas. Entonces, por ello, perdió la primogenitura. Recordemos de igual manera, cuando Jacob le habla a sus dos hijos, a Efraín y Manasés, en automático está dando a entender que quiere adoptarlos, cuando él justamente dice, Efraín y Manasés serán para mí como Rubén y Simeón. Ahora, recordemos también con Simeón, recordemos que él había hecho un acto de violencia, lo vamos a ver un poquito más adelante, no me quiero adelantar mucho, pero él había hecho un acto de violencia. Y el hecho aquí, lo vamos a estudiar más adelante, no es equivocarnos. Simeón se equivocó, Leví también se equivocó. El hecho es no arrepentirte de ello. Esa es la gravedad. ¿Por qué? Porque vas arrastrando generación tras generación toda esta situación, todo este pecado, ¿ok? Ahora, quiero que observen esto. Primero Jacob le está pidiendo a José, tráeme a tus hijos, a Efraín y Manasés. Y versículos más adelantito dice, en el versículo 8, y viendo Israel, cuando la palabra nos menciona Jacob e Israel, Jacob está hablando de una manera presente, como persona, y dijo Jacob a José, o sea, como persona, su padre le dijo a José. Pero cuando la palabra nos menciona Israel, es porque tenemos que poner atención ahí, porque está hablando de manera futuro, es decir, profética, ¿ok? Entonces, cuando dice, viendo Israel a los hijos de José, preguntó, ¿quiénes son? Ahí lo debemos de comentar siempre. O sea, imagínense qué hubiera pensado José, ¿no? O sea, mi papá me está pidiendo a mi hijo, a Efraín y Manasés, aquí están, y luego me dice que quiénes son, ¿cómo? O sea, poniéndonos en los zapatos de José, ¿no? Probablemente hubiera pensado eso, pero ¿por qué me está preguntando que quiénes son? Si él mismo me los pidió y aquí está, ¿no? Pero bueno, cuando nosotros lo analizamos a la luz de la escritura, vamos a ver justamente que a la luz de la profecía tiene sentido la pregunta de Jacob cuando leemos Isaías 49:20. Por ejemplo, nos dice la escritura, los hijos que dabas por perdidos te dirán de nuevo, mi lugar es estrecho, hazme sitio para habitar, y te preguntarás, ¿quién me parió a estos? Yo, que estaba sin hijos y estéril, ¿quién me los ha criado? Yo que me había quedado sola, ¿de dónde vienen estos? Que fue lo mismo que preguntó Jacob, ¿quiénes son? Así dice Adonai, Yud Het Vav Hei, he aquí con mi mano hago seña a las naciones. En otras traducciones dice pendón a las naciones. Alzo mi estandarte a los pueblos para que traigan a tus hijos en brazos, para que tus hijas sean llevadas al hombro. Entonces, nos estamos dando cuenta que está hablando a un nivel profético, amados. Entonces, eso también es algo que pues es importante recalcar, ¿no? Ahora, sabemos que Efraín y Manasés como tal no son hijos directos o naturales de Jacob. Sin embargo, él los adoptó de manera legal, ¿ok? Entonces, él se los pidió a su hijo José, José accedió y los adoptó. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque no son sus hijos totalmente físicos, sin embargo, pasan a tomar un lugar, o sea, van a elevar todavía su estatus de ser los nietos gentiles, porque aparte eran gentiles, ellos no nacieron en Israel, ellos tenían sangre egipcia, eran gentiles. ¿Y qué dice Jacob?
yo los adopto. Y no solamente eso, sino que les dé el estatus de primogénito. Eso nos trae un poquito a revelación lo que nuestro amado Elohim hizo con nosotros. Nosotros que éramos gentiles, Él nos viene a adoptar. Y esto lo podemos ver en el libro de Efesios, vemos en todas las epístolas de Pablo cómo nos menciona que hemos sido adoptados. Ahora, la pregunta aquí, muchas personas y sobre todo muchos hermanos, aunque ya se les reveló la Torá, les cuesta trabajo creer que tengamos sangre israelita. Yo no sé ustedes, hermanitos, pero la verdad es que la palabra es clara. Dice que el Eterno esparciría la simiente de Efraín por todas las naciones. Pensar que es imposible, pues estamos limitando al Creador. Sin embargo, muchos, no, yo soy injertado, o sea, yo soy gentil, pero yo soy injertado, como Raf, como Ruth, y está bien, sabemos que puede pasar. Sin embargo, lo que debemos nosotros de ver aquí a la luz de las Escrituras, ¿qué es lo que vemos? ¿Quiénes eran Efraín y Manasés? Eran gentiles, pero también tenían sangre israelita. ¿Nos damos cuenta de ello? Entonces, así estábamos nosotros. Sí, estábamos en las naciones, probablemente con mucha mezcla de culturas, de naciones, de todo. Sin embargo, la simiente de Efraín estaba en nosotros. Y hay cosas a veces que pueden estar rastreadas y hay otras que no. Entonces eso es también maravilloso verlo. Bien, vamos a seguir escudriñando. Génesis 48:11. Y dijo Israel a José, no contaba con ver tu rostro, panim. Acuérdense cuando dice que el ángel de la presencia, que quien es Yeshua, también menciona panim. Entonces, refiriéndose como a esta parte. Y fíjate, Elohim me ha hecho ver también tu descendencia. Aquí Jacob está mostrando la bondad del Todopoderoso. Él dice, yo ni siquiera ya consideraba verte, yo pues ya te hacía ahora sí que muerto, devorado por lobos. Y sin embargo el Todopoderoso no solamente me permitió verte, sino que también me permitió ver a mis nietos. Y eso es la bondad del Todopoderoso. Entonces José se los retiró de las rodillas y se postró con su rostro a tierra. Después tomó José a ambos, a Efraín con la diestra lo puso a la izquierda de Israel y a Manasés con su izquierda lo puso a la derecha de Israel. Observen cómo ya mencioné Israel, ¿ok? Profético. Y se los acercó. Israel extendió su diestra y la puso sobre la cabeza de Efraín, el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Manasés, cruzando adrede los brazos, aunque Manasés era primogénito. Bien, esto lo sabemos muchos. Creo que la verdad esto fue de lo primero que se nos reveló, que es algo bien bonito. ¿Qué fue lo que hizo Israel? La derecha era para bendecir al primogénito y la izquierda pues al segundo. Sin embargo, él lo que hizo fue cruzar las manos y la derecha la colocó sobre Efraín, que no era el primogénito, y Manasés, que era el primogénito, lo puso a la izquierda. Si nosotros vamos un poquito más profundo, nos vamos a dar cuenta que lo que Jacob hizo con sus manos fue una letra Taf. En hebreo paleolítico es como una especie de dos palos cruzados, ¿ok? Ya obviamente en el moderno parece como una puerta, ¿ok? Sin embargo, ¿qué es lo que nos trae a revelación? Esta unión de esos gentiles siendo adoptados por ese pacto, por esa taf, por esa puerta, porque taf también significa puerta, pacto, señal. Por eso dice, yo levantaré señal en medio de las naciones. Vamos ligando todo. Entonces nos vamos dando cuenta que, vuelvo y repito, de Efraín ser un gentil con Manasés, pasan a ser el primogénito Efraín. Les toca doble porción, por eso vemos que Efraín le toca doble porción, a Manasés también tenía dos territorios. Esa es la bondad del Todopoderoso, hermanitos. ¿Por qué? Porque Rubén no valoró su primogenitura. Y eso vemos también que Yeshua les dice a Judá, a los judíos en ese entonces, ¿qué les dice? Les dice, vendrán del oriente, del occidente y se sentarán en mejores lugares que ustedes. Entonces, eso es maravilloso, pero también nos deja una gran responsabilidad, porque también Pablo dice, no te jactes, porque si las ramas naturales fueron arrancadas, pues tú que estás injertado. Entonces, es una responsabilidad, pero también es un privilegio, hermanitos. Vamos a continuar.
Dice Génesis 48:16, el ángel que me liberta de todo mal bendiga a estos jóvenes, sea perpetuado en ellos mi nombre. ¿Qué está haciendo Jacob? Cuando nosotros vamos a morir o cuando nuestros seres queridos mueren, ¿qué es lo que hacen? Un testamento, ¿no? Yo dejo mis bienes acá. En este caso no había un testamento como tal, o sea, no escrito. ¿Qué es lo que pasaba? Las bendiciones. Sabemos que de Abraham le pasó la bendición a Isaac, de Isaac a Jacob, y Jacob se la iba a pasar a Rubén, pero Rubén pecó en contra de él. Se le iba a pasar a Simeón, que era su segundo hijo, pero pues Simeón cometió violencia y no se arrepintió. Y posteriormente Leví, y Leví fue cómplice y tampoco se arrepintió. Entonces, ¿qué hacemos? Pues por eso toma a Efraín y a Manasés. Entonces, pasa la herencia a ellos, les pasa su bendición. Sea en ellos perpetuado, en ellos mi nombre. ¿Cuál es su nombre? Israel. Por eso es que decimos ahora, nosotros somos israelitas, porque el nombre fue dado a todos aquellos que hemos aceptado a Yeshua, que guardamos los mandamientos, ¿ok? Y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y aumenten hasta ser multitud en medio de la tierra. De verdad que estos versículos, hermanitos, tienen una cantidad de texto profético que antes no podíamos ver. Y eso es lo que tenemos que agradecerle en todo momento al Creador, que nos quitó ese velo y nos dio vista, porque estábamos ciegos. Dice, y aumenten hasta ser multitud. ¿Qué palabra aparece en hebreo para multitud? Dagá, que viene de dag, que significa pescado, pescador. Y nos remonta a lo que Yeshua les decía a sus discípulos, a Pedro, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Esa multitud se puede traducir como inclusive multitud de peces. Entonces es y recordemos que también hay una escena donde arrojan la red y que recogen muchos peces. Dice la escritura un número, ahorita no lo tengo bien claro, pero menciona un número. Y es justamente toda esa multitud, toda esa descendencia de Efraín que sería imposible de contar. Hay muchas personas que dicen, no, pero es que nada más los judíos son la tierra. Pero ¿qué es lo que dice la profecía? Que Israel sería imposible de contar, como la arena del mar. Los judíos son contables, son poquitos. ¿Quién es imposible de contar? Las naciones, todos nosotros. Entonces nos damos cuenta de ello. Bien. Génesis 48:17. Pero José, viendo que su padre había colocado la diestra sobre la cabeza de Efraín, le desagradó y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Ahí vemos un José como que se enoja, ¿no? A mí me encanta ver estos pequeños detalles porque nos permite ver a los siervos del Eterno como personas como nosotros. Y eso nos permite tener un parámetro pues más real que el que en algún tiempo nos dijeron, ¿no? A mí antes me colocaban a los siervos del Eterno como seres perfectos que nunca se equivocaban y yo decía, ¿cuándo? ¿Cuándo si yo todos los días me equivoco? Sin embargo, nos damos cuenta que ellos eran tan humanos como nosotros, pero bueno, Kadosh, ¿no? Ellos eran santos. Entonces nos dice, y le desagradó, es así, padre, así no, lo tienes que hacer así, ¿no? ¿Y qué le dice? ¿Qué le dice Jacob? ¿Qué le dice Israel? Pero su padre rehusó y dijo, lo sé, hijo mío, o sea, sé lo que estoy haciendo. También él llegará a ser un pueblo, está hablando de Manasés, y también será grande. Sin embargo, su hermano menor, Efraín, será más grande que él, y su descendencia llegará a ser multitud de naciones. Nosotros somos naciones, los Melo Hagoyim. Eso es lo que se conoce como los Melo Hagoyim, que más adelante vamos a ver cuando Pablo dice en el libro de Romanos, pero no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, Sot, este misterio, que a Israel la ha endurecido parcialmente, o sea, no pueden ver hasta que entre la plenitud de los gentiles, los Melo Hagoyim. Ahí nos está conectando a Génesis 48. Entonces, tenemos que comprender esto, hermanitos, y sobre todo también para a lo mejor los más nuevecitos, a lo mejor ustedes ya no es difícil saber que tienen sangre israelita. Antes nos costaba trabajo y decían, no, pues cómo es imposible, tenemos sangre israelita porque lo dice la escritura.
que de la descendencia en hebreo es será, es una semilla. De hecho, el hebreo pictográfico es en forma de un esperma porque es la descendencia, es el linaje. Entonces, la descendencia de Efraín llegará a ser multitud de naciones. Y dice, y aquel día los bendijo diciendo, por ti bendecirá Israel diciendo, Elohim te haga como Efraín y como Manasés, y colocó a Efraín delante de Manasés. ¿Qué quiere decir? Que lo colocó como primogénito. Entonces, Efraín le corresponde doble porción, ¿ok? Y pues bueno, parte de lo que nosotros vemos cuando dice la multitud de naciones es justamente pues toda esta parte que ya veníamos viendo de la túnica de colores y se me fue, de José, la túnica de colores de José. Vemos los colores del arco iris, son 7, 70 naciones, el múltiplo de 7, entonces todo se va conectando. Bien. Ahora, donde nosotros vemos también, perdón, hermanitos, nada más era eso, perdón, era lo de adopción, pero es más adelante. Bien, y toda esta parte, muchas veces no comprendíamos esto porque no ligábamos todas las profecías, pero toda esta parte de la multitud de naciones viene explícita dentro de la escritura por todos lados, hermanitos. Por ejemplo, en Oseas 7:8 dice, Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Ahí está mencionando Efraín, ¿se acuerdan? Aquellos que iban a ser multitud de naciones, ahora nos dice en Oseas que Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. ¿Qué quiere decir esto? Efraín comenzó a hacer convenios, casamientos, pactos con pueblos gentiles. Y cuando dice se mezcló con los pueblos, es que se mezclaron, perdieron su identidad. Ya no saben que son efraínitas, ya no saben que son descendientes, son los primogénitos de Jacob, ya no saben que son ellos. ¿Por qué? Porque ya se mezclaron con los pueblos. Desde ahí nos da una revelación para todos nosotros. Oseas 8:9. ¿Qué es lo que también vemos aquí? Dice, porque ellos, Efraín, subieron a Siria como asno montés para sí solo. Efraín con salario alquiló amantes. Nosotros nos caracterizamos, o sea, la casa de Efraín, que también es conocida como casa de Israel, nos caracterizamos por ser idólatras. Y esto lo vemos a lo largo de la escritura. En Oseas dice, alquiló salario para amantes. Es decir, todo lo que el Eterno nos daba lo utilizábamos para ir con nuestros amantes, ¿no? ¿Qué representan los amantes? Todas esas doctrinas, todos esos dioses que son falsos, todo eso que adorábamos y poníamos por encima del Creador. Y eso se caracteriza Efraín. Por eso es que muchos venimos de diferentes denominaciones, pero en la mayoría donde predominaba la idolatría. Y no solamente la idolatría, ¿a quiénes adoraban los egipcios? ¿O a quién principalmente? ¿Se acuerdan? ¿Al qué? Escucho Al faraón, Al sol. al dios Sol. Al Es, sol, Amon-Ra. es correcto, hermanitos, al sol, exactamente. ¿Y qué es lo que vemos en la mayoría del mundo, en muchas denominaciones, que se adora al sol? Y de ahí venimos nosotros. Esa era la característica, la mezcla de adoradores al sol e israelitas, ¿vale? Bien, entonces eso. En Romanos 11:25 es lo que les comento cuando Pablo les dice, porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ahí está los Melo Hagoyim. ¿Por qué no podíamos ver esto? Porque nos enseñaron a desechar el antiguo, lo que se conoce como el Antiguo Testamento, pero es el antiguo pacto, por llamarlo de algún modo, ¿ok? Génesis 28:3. El Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de naciones. Entonces nos damos cuenta, hermanitos, que todo esto viene ya implícito dentro de la escritura. Ahora, ¿cuándo el Eterno va a hacer volver a su pueblo? Jeremías 31:7 nos lo dice. Así dice Adonai, gritad jubilosos por Jacob, gritad con alegría ante la cabeza de las naciones. Haced oír, exaltad y decir, Yud-Heh-Vav-Hei ha salvado a su pueblo, el resto de Israel. En otras versiones dice el remanente de Israel.
Mirad, yo los hago volver a la tierra del norte y los reuniré de los confines de la tierra, y con ellos a los ciegos y cojos y a la mujer encinta junto con la que dio luz. En una gran asamblea volverán, Cajal nuevamente. ¿Y se acuerdan que le había dicho el Eterno a Jacob, a Joseph, a Efraín, todas las bendiciones que se pasaron? Las asambleas. La Cajal, Quejilá, es iglesia, congregación. Sí, marcharon llorando, los haré volver entre consuelos. ¿Cuántas de aquí hemos guardado los mandamientos? Sí, hemos estado en llanto, hermanitos, es normal, es parte del proceso. Tenemos que ser, pues vaya, totalmente aplastados para producir aceite bueno, hermanitos. Dice, y los haré andar junto a torrentes de agua por una vía llana y sin tropiezo, porque yo soy a Israel tu padre y a Efraín, y Efraín es mi primogénito. Oh naciones, oíd la palabra de Dios y hacedlo saber en las costas lejanas. El que esparció a Israel lo reunirá y lo guardará, como el pastor a su rebaño. Tengan cuidado con los micrófonos, hermanitos. Bien, entonces nos damos cuenta que dice que los reunirá como pastor a su rebaño. Por eso también, o sea, vamos viendo todas estas partes, pues dicen, es que Yeshua no es Elohim. Y lo vemos por todas partes. Él es el pastor, Él es la roca, Él esparce, Él recoge. Vaya, no cabe duda que es por revelación, porque algo tan lógico de ver, sabemos que no muchos lo ven y es por revelación, no es tanto porque así estábamos nosotros, leíamos el versículo, jamás vimos lo que ahora vemos y eso es pura revelación, hermanitos. Ahora vamos a ver el paralelismo de Joseph con Yeshua, ¿ok? Primeramente a los dos se les cambió el nombre. Joseph se le dio un nombre gentil, un nombre egipcio que se llamaba Safenat Panea. Yeshua también tiene un nombre gentil, un nombre romano, que es Jesús, así lo conocimos nosotros. Primeramente vemos que la escritura nos dice que Joseph es el salvador de Egipto, así le ponían el Sar Hapanim. Y vemos en el caso, por ejemplo, de Yeshua, es el salvador de los gentiles. A nosotros se nos presentó como que él vino por los gentiles y en algún momento hasta se nos enseñó que a los judíos los desechó y a nosotros ya los cambió. Y no es así. Pero, por llamarlo de algún modo, gentiles a todos aquellos que no estábamos en los pactos, ¿vale? Ahora, dice, cuando Safenat Panea muere, los egipcios esclavizaron a los israelitas, ya que se estaban multiplicando en gran manera. Ahora que comencemos a estudiar Éxodo, para no hacer spoiler, dice mi hermanita Giseiri, vamos a ver justamente cómo nos dice la escritura, que cuando murió Joseph, pues entonces les empezaron a cargar la mano a los egipcios. Es decir, ya no había un gobernador hebreo que los protegiera, sino ya estaban, ahora sí que ya estaban expuestos totalmente a los egipcios. Y sabemos que los egipcios odiaban a los pastores, no los querían, no les gustaban. Por eso los mandaron al Gosén. Bueno, Joseph les puso el Gosén, pero era de las mejores tierras, pero los querían lejos. Entonces, cuando Joseph muere, comienzan a oprimirlos y comienzan a ver que entre más los oprimen, más se multiplican. Y bueno, posteriormente ya vamos a ver más adelante qué sucede. Y lo mismo vemos con Yeshua. Cuando él muere, Roma comenzó la persecución a los seguidores de Yeshua. Los esclavizaron a través de la religión, ¿vale? Entonces, pues bueno, hubo la Inquisición que le llaman santa, que de santa no tiene nada, y pues bueno, muchas cosas más que ya conocemos a lo largo de la historia. Cuando Joseph muere, no se queda en Egipto. Sabemos que Moisés saca sus huesos a petición de él, ¿no? De la tierra de Egipto. Y lo mismo en el caso, por ejemplo, con nuestro Adón Yeshua. Moisés se conocía también como la Torá. Solo a través del estudio de la Torá podemos conocer a Yeshua. Es decir, lo mismo, Yeshua tuvo que salir, o sea, se llevaron con todo y a nosotros nos lo presentaron como Jesús, pero sigue siendo nuestro Adón Yeshua ahora como nos lo revelaron. Bien, vamos a continuar. Ahora vamos con la profecía para los días postreros. La palabra nos dice, y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos, os declararé qué os ha de acontecer en los días venideros. Siempre que vean ustedes dentro de la palabra los días venideros, se está refiriendo a los tiempos finales, amados.
Tiempos finales, siempre. Esos son los tiempos postreros, los tiempos venideros. Pablo también hace en varias ocasiones mención de los tiempos postreros. Entonces siempre es en los días finales, ¿ok? Bien, vamos a comenzar con Rubén. Rubén 49:3-4. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor. Principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas. No serás el principal por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Esta parte la comentábamos el año pasado. A mí me generó mucha tristeza porque, o sea, te pones en el lugar de Jacob, ¿no? Jacob sabía que su hijo se había tenido intimidad con su concubina. Sin embargo, él, por amor a su hijo, cayó. ¿Qué hubiera pasado si él dice, o lo expone ante toda la congregación? No, pues mi hijo se está acostando con mi concubina. Los hubieran apedreado a los dos, los hubieran matado. Sin embargo, nos damos cuenta que Israel, Jacob, guardó, cayó totalmente, no dijo absolutamente nada. Hasta ese momento Rubén se entera que su padre sabía. Y ahí le da, pues, esta bendición, ¿no? Entonces, vemos, por ejemplo, pues, esta parte, Rubén siendo el primogénito, pierde la primogenitura. Vemos en Génesis 35:22 que dice, aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel, pero nunca lo contó hasta ese momento. Entonces, pues bueno, algo que vemos, la palabra para impetuoso es pakjas, que significa como lujuria, como ebullición, o sea, era como muy alebrestado Rubén, ¿ok? Ahora, algo que podemos ver, estas palabras de Jacob, las palabras de un profeta, amados, son tremendas, son tremendas. Hay que tener, bueno, sabemos que ahorita hay don de profecía, más no hay profetas, hay don de profecía, pero en ese entonces era muy delicado meterse con un profeta. Entonces, ¿por qué? Porque lo que él decía se hacía. ¿Se acuerdan cuando Jacob dijo, si es hallado algo mío tuyo de Labán, muera el que lo tiene? Y boom, pues que lo tenía Raquel, ¿no? Tremendo, hermanos. Entonces, lo que vemos es que la tribu de Rubén, vemos más adelante que estuvo de acuerdo con la rebelión de Coré, es decir, toda esta maldición se fue pasando. De Rubén no salieron ni reyes, ni profetas, ni jueces, y todo eso viene a raíz del accionar del patriarca. Es por eso que cuando nosotros como personas queremos bendición para nuestros hijos, hagamos lo correcto. Queremos maldición no solamente para nuestros hijos, sino para los hijos de nuestros hijos y generaciones, hagamos lo incorrecto. Por eso tenemos que pensar 2 veces las cosas siempre antes de actuar. ¿Por qué? Porque es muy delicado. No solamente te afecta a ti, sino a tu descendencia y a la descendencia de tu descendencia. Es tremendo, ¿ok? Bien, para Simeón y Leví, ¿se acuerdan que estábamos comentando que, bueno, ¿por qué Rubén perdió la primogenitura, pero Simeón y Leví, pues ¿por qué no la adquirieron? Recordemos que ellos cometieron un acto muy violento. Ahorita lo vamos a estudiar. Génesis 49:5-7. Simeón y Leví son hermanos. Armas de iniquidad son sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron a hombres, y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor, que se fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Recordemos que Simeón y Leví cometieron violencia en Siquem. Llenos de orgullo, no se arrepintieron. Ese es el detalle. El detalle no es cometer errores. Todos cometemos errores. El detalle es que no se arrepintieron. Lo mismo, vemos que de Simeón y Leví, de Simeón no salieron reyes ni profetas, y posteriormente termina absorbido por Judá, es decir, se fue haciendo pequeñito. Aquí les dejé una tabla, hermanitos. Vemos el primer censo, bueno, hay Simeón como segundo hijo, pero vemos en el primer censo estaba en este lugar, en el lugar 2, 4, en el 7º lugar, pero en el censo ya para la tierra prometida era de los más pequeñitos. Esto también lo podemos interpretar de esta manera, hermanitos. Cuando el Eterno fructifica, tu familia es bendición. Mientras se vayan haciendo más y más y más pequeños, eso es maldición.
Entonces esto es tremendo, hermanitos. Hemos sabido también, a lo mejor muchas familias o muchos conocidos se pierden, ¿no? Ya el linaje o ya no hay, ya no continúa la descendencia. ¿Por qué? Porque todo eso es maldición, hermanitos. Entonces nos dice, ahora, ¿por qué fue tan grave también el pecado de ellos? Primeramente porque no lo hicieron por un acto de justicia. Mataron a los siquemitas, ¿por qué? Por... por venganza. ¿Se acuerdan que violaron a su hermana Dina? Lo hicieron por venganza. No fue por un acto de justicia, como ellos decían, ¿no? Sino fue un acto de venganza. En segundo lugar, ¿por qué fue grave? Porque hicieron quedar mal el nombre de su padre. Recuerden que él hizo un pacto con el rey de Siquem, que si se circuncidaban, iba a estar todo bien, y que el príncipe tenía que casarse con Dina. Todo estaba bien, habían hecho el pacto, cumplieron, sin embargo ellos fueron e hicieron lo contrario. Esta parte de deshonrar el nombre de su padre también puede verse reflejada en nosotros, hermanitos. Cuando nosotros vamos allá afuera y damos un mal testimonio, cuando hacemos cosas que sabemos que no están bien, porque a veces nos podemos comportar aquí de una manera, pero ¿cómo nos comportamos con nuestros vecinos, con la gente que está en la calle? ¿Cómo nos comportamos con ellos? Aunque mi hermano no me esté viendo, el Eterno sí me está viendo y estoy deshonrando su nombre. Entonces eso también es bien grave, por eso es que hay que siempre estar en oración, ¿no? Para pedir todo este dominio propio. Ahora, bien, vamos a continuar, hermanitos. Ahora vamos con la bendición. Esta es una de las bendiciones, pues un poquito más extensas. ¿Qué es lo que nos dice la Escritura? Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, y se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Este versículo, hermanitos, a mí me gusta mucho porque en la actualidad hay pues vaya, mucha controversia, ¿no? Con respecto a si debemos seguir fielmente y con los ojos cerrados a Judá o seguir a Silo. Bueno, nosotros sabemos que es definitivamente a Silo porque lo dice la Escritura. Judá tiene mucha sabiduría, amados. Los judíos tienen mucha sabiduría. Yo lo he expresado muchas veces. Yo prefiero estudiar con judíos. ¿Por qué? Porque ya tienen generaciones escudriñando la Torá. Obviamente no es a ciegas lo que yo estudio, sino voy filtrando porque sé de antemano que ellos aún no les ha amanecido, y no lo digo yo, lo dice la Escritura. Dice que a la ley y al testimonio, que no les hable conforme a ellos, que no les ha amanecido. Entonces yo tengo que ir como que viendo que sí, viendo que no, viendo que sí, viendo que no. Entonces, la amada casa de Judá tiene mucha sabiduría. Sin embargo, no podemos seguirlos ciegamente. ¿Por qué? Porque aún no les ha amanecido, aún no ha llegado el tiempo de ellos. Llega ya pronto, claro, lo estamos viendo, esto va pero corriendo rápido. La casa de Israel se está levantando, pero por millares. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la Escritura? Sí, el cetro es de Judá. Tú debes de seguir a los judíos ¿hasta cuándo? Hasta que venga Silo. Y Silo ya vino, amados, es Yeshua. Y ahora nuestra mirada está en él. Entonces tenemos que tener siempre en cuenta eso. Y a él se congregarán los pueblos. ¿Quiénes son los pueblos? Nosotros. A él nos congregaremos. Atando la vid su pollino y la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y la sangre de uvas en su manto. Esto ya es más apunte profético a cuando él venga, hermanitos. Recordemos que cuando él dice lavó el vino en su vestido, eso nos lo narra Apocalipsis, cuando viene a aplastar a las naciones y que viene con un manto, ¿no? Teñido de sangre. Sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de leche. Bien, y esto pues bueno, sabemos que se refería justamente a nuestra don Yeshua. Zacarías lo confirma. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno y sobre un pollino de asna. Hace tiempo escuché, amados, que la tradición del judaísmo, y esto se los voy a comentar para que vean que no todo es malo. Por eso les digo, yo antes sí decía, hoy, tradición, no me hables, ni me lo cuentes. No, hay cosas que nos sirven, no todo. Por eso les digo, hay que escudriñar, ¿vale?
Hay tradición judía que dice que el Mesías vendría de dos maneras. Que si venía montado en un asno, es que Judá no era digna de que viniera su Mesías. Y que si venía montado en un caballo, que era porque ya era digna y porque, o sea, estaban bien con el Creador. Y por eso cuando vieron a Yeshua montado en un asno, ellos sabían eso. Y para ellos fue una ofensa. O sea, imagínense, no queriendo a Yeshua y dicen, o sea, todavía nos vienes a humillar diciéndonos que somos pecadores, somos indignos, somos esto, somos lo otro. Por eso es que peor, lo odiaban, o sea, lo odiaban totalmente, ¿no? No lo aceptaban, más bien, creo que es la palabra. Y observen este paralelismo que vemos. ¿Cuándo Yeshua va a venir en caballo? Porque Yeshua va a venir en caballo. O sea, la tradición judía dice que el Mesías va a venir en caballo cuando sea digno. Y eso aparece en Apocalipsis. Y eso se me hace maravilloso. ¿Por qué? Porque sí, nos va a costar mucho dolor, hermanitos, muchas lágrimas. Nos puede costar inclusive la vida. Pero lo que quiere el Padre es purificarnos. Acuérdense que la fe se prueba con fuego, como el oro, para saber si es real, ¿vale? Y tiene que sacar lo mejor de nosotros a través de esta tribulación. Bien, vamos a continuar. Zabulón, me encanta esta bendición. Génesis 49:13. Zabulón en puertos de mar habitará, será para puertos de naves y su límite hasta Sidón. Bien, primeramente vemos aquí que Zabulón estaba justamente situado, o todo lo que es, vaya, el comercio de ellos era netamente en el mar. Algo que les caracterizaba es que ellos eran comerciantes, primeramente. Les gustaba esta parte del negocio, pero ¿por qué comento esta parte, hermanitos? Primeramente porque ellos eran los encargados de recolectar este caracol que se llama Trunculus murex. Algunos probablemente ya lo habrán escuchado, que decían que los tzitzit, la ropa sacerdotal, la teñían con el tinte de un molusco. Es este molusco. Ya no está en la actualidad, ya no lo encuentran, ya nada más es como que una foto, pero es de lo que se teñían las vestiduras sacerdotales y los tzitzit. Entonces se mantenía de eso, o sea, era buen comerciante, él hacía eso. Entonces, algo que nosotros vemos dentro de la escritura es que Zabulón le ofrece a Isaacar financiarlo. Nos dice que Isaacar es un hombre de tiendas, es decir, Isaacar se encargaba de estudiar la palabra y Zabulón se encargaba de financiarlo. ¿Y esto para qué era? Con el fin de multiplicar el número de eruditos especialistas en la Torah. ¿Alguien me puede leer Deuteronomio 33:18, por favor? Bueno, Amén, hermanita Luz, adelante. Amén. Amén, hermanita Luz. ¿Deuteronomio cuánto? Deuteronomio 33:18, por favor. De Zebulón, palabra de Elohim, de Zebulón él dijo, regocíjate Zebulón, según sales adelante, y tú Isaacar en tus tiendas. ¿Hasta ahí? Amén, hermanita, sí, muchísimas gracias. Exacto. Ahí, ¿qué es lo que nosotros vemos esta parte? A veces creemos, hermanitos, que todos aportamos. Por eso siempre les digo, esta parte a mí me gusta porque, ok, Zabulón no tenía como tal tiempo a lo mejor de estudiar, por decirlo de algún modo. Todos tenemos esa responsabilidad, pero no como lo hacía Isaacar. Entonces él dice, ¿sabes qué? No te preocupes, yo te financio, ahora sí que yo te doy lo que necesites y mientras tú estudies. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver que Isaacar era entendido en los tiempos. ¿Cómo puede ser entendido en los tiempos si estudias la escritura? Bien, nos dice Isaías 9:1-3. Gracias, hermanita Luz. Mas no habrá siempre obscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo de Libia, que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel
lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombras de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría, se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando se reparten despojos. Entonces esta parte que nosotros vemos de Zabulón, la verdad es que es bonita, es decir, trabajaba conjuntamente con Isaacar. Ahora vamos a leer quién era Isaacar, amados, la bendición que Jacob le da a Isaacar. Génesis 49, 14, 15. Isaacar, asno fuerte que se recuesta entre los apriscos, y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombro para llevar y sirvió en tributo. Bien, como les comento, Isaacar recibía el financiamiento de su hermano Zabulón. Él le pagaba y decía, bueno, yo te apoyo y tú estudia. ¿Y cómo sabemos que ellos eran estudiosos? Primero, pues lo dice la palabra, ya lo leyó mi hermanita Luz. Sin embargo, primera de Crónicas 12:32 dice, de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Era esta parte, ¿vieron? Es decir, ok, tú estudia y ¿de qué se beneficiaban que él estudiara? Pues que cuando requerían de sus conocimientos, de los entendidos en los tiempos, se beneficiaban del conocimiento de él. Entonces todos trabajamos en conjunto, amados. Nadie hace más, nadie hace menos, todos trabajamos en conjunto, ¿vale? Bueno, parte de lo que vemos, la característica de Isaacar, de cómo le dice, asno fuerte, le dice Jacob, es que no eran cobardes, no eran perezosos, eran valientes, hermanitos. Por ejemplo, en la guerra que tuvo Barak contra Sísara, nos dice la escritura que lo de los tribus de Isaacar fueron de los valientes que dijeron, vamos, vamos, y fueron con ellos, ¿ok? Bien. La tribu de Dan, wow, esta es tremenda. Génesis 49, 16. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Tu salvación esperé, oh Adonai. Dan significa juez. Vemos allá Daniel, Elohim juzgará. ¿Qué es lo que nosotros vemos aquí, amados? Justamente esta parte de codearnos con el pecado. Cómo el Creador nos lo muestra con pequeños detalles. Les muestro. Aquí está Dan, ¿ok? Lo pueden observar. Aquí en esta partecita está Dan. Pero ¿quiénes tienen al lado? A los filisteos, ¿verdad? Una historia muy conocida por muchos es la historia de Sansón y Dalila. Sansón era danita y Dalila era filistea. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues justamente cuando está esta parte como que cerca de lo que puede hacerte caer, pues que puedes caer precisamente. Entonces, pues bueno, todos conocemos la historia de Sansón y Dalila. Sansón se enamoró de Dalila. Dalila pues prácticamente nada más lo engañó y pues al final termina pues muriendo Sansón, ¿no? Le sacan los ojos, pero bueno, termina matando a muchos filisteos. ¿Qué es lo que hicieron posterior? Los danitas se mudaron para el norte de Israel. Si se dan cuenta, igual, tienen muy poquito territorio, pero es por esta parte también. Recordemos que Dan también se caracterizaba por la idolatría, porque no echaron a los pueblos. Cuando ingresaron a la tierra prometida, no echaron a los pueblos como el Eterno se los ordenó. Ahora, ¿por qué dice que Dan muerde los talones del caballo? Ellos estaban protegiendo la retaguardia. Por ejemplo, cuando se repartió la tierra, ellos recibieron este territorio y lo mismo cuando se pasan para el norte. Algo también que nosotros vemos es que Dan era de las tribus que marchaba. Siempre cuando iban a una guerra, recuerdan que llevaban el arca de la alianza y todas las tribus formadas. Dan iba hasta atrás. Números 10:25. Luego comenzó a marchar la bandera del campamento de los hijos de Dan por sus ejércitos a retaguardias de todos los campamentos. Entonces, él está cuidando la espalda, por así llamar. Gad, ejército lo acometerá, mas él acometerá al fin. Es cortita la bendición.
¿Qué característica tienen los gaditas? Eran poderosos guerreros, amados, poderosos guerreros. En Primera de Crónicas 12:8 dice, también los de Gad huyeron y fueron a David, al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudos y pavés. Sus rostros eran como rostros de leones y ligeros como las gacelas sobre las montañas. Vemos una historia donde justamente menciona en Mateo 8:28 cuando Yeshua llega y ve un gadareno que justamente estaba poseído por una legión. ¿Y qué es lo que dice? Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por el camino. Algunos comentaristas dicen que eran hombres grandes, o sea, si era así como que no te metas con los gaditas porque eran poderosos. Entonces, pues esta parte nos puede mostrar y es justamente de la bendición de Jacob. Gad, ejército le acometerá, mas él acometerá al fin, es decir, él ganará al final de cuentas. Aser, Génesis 49:20, el pan de Aser será sustancioso y le dará deleites al rey. Algo que vemos nosotros es que el territorio que le tocó a Aser, era vasto en olivos. Entonces, ¿qué se sacaba del olivo? Pues muchas cosas, hermanitos. Primeramente, pues el aceite para las lámparas del templo, jabones, perfumes. Se utilizaba el aceite para panes, para toda la comida. Entonces, Aser tenía pues bastantes recursos, le iba bastante bien económicamente hablando porque tenía o sea, todos utilizaban aceite, el aceite de oliva era súper utilizado. Dice Lucas 2:36, ¿quién era de la tribu de Aser? Nos lo muestra la escritura. Estaban también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues habían vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Entonces vemos esta parte. La tribu de Aser hizo su fortuna con el aceite de oliva y de hecho el símbolo de la tribu de Aser era el olivo. El simple hecho de que la riqueza de Aser vendría del aceite de oliva podría ser una interpretación de la bendición de Moisés. Sin embargo, el aceite de oliva era más que un condimento para los israelitas y eso lo podemos ver hasta nuestros días, ¿no? Dentro de la escritura hay mucho énfasis con el aceite. Neftalí, José y Benjamín. Bueno, de Neftalí es una bendición muy cortita, amados. Nos dice Génesis 49:21, Neftalí, sierva suelta que pronunciará dichos hermosos. Yo cuando oigo eso, que pronunciará dichos hermosos, me acuerdo de mi hermanita Giseiri, que le encanta hacer poemas al Creador. Entonces, cada tribu tiene su característica, hermanitos. Por eso el Creador ordenaba que no se mezclaran entre tribus. De igual manera vemos a Benjamín más adelante, como dice, Benjamín es lobo arrebatador, a la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá despojos. Vamos a enfocarnos un poquito más en la bendición a José. ¿Por qué? Porque también tiene muchos tintes proféticos, muchos tintes escatológicos. Génesis 49:22, rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente. ¡Wow! Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente. ¿Quién es la fuente, amados? Yeshua. Y también Jeremías nos dice que es Yud, Heh, Hei la fuente, ¿verdad? Porque son uno mismo. Amén, hermanita. Jeremías 2:13, porque 2 males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Bien, esta parte está tremenda. ¿Por qué? Porque José, que sabemos que es un apunte profético a nuestra don Yeshua, va a estar junto a la fuente, ¿vale? Entonces esta parte está maravillosa. Dice, cuyos vástagos, o sea, cuyos descendientes, se extienden sobre el muro. ¿Qué significa esto, hermanitos? Ustedes han visto, les puse aquí esta foto, espero a lo mejor que lo puedan visualizar. Es un muro donde las plantitas ya inclusive, ya de tanto que están creciendo, se van por fuera, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que se extienden sobre el muro, que ya es tanta la descendencia que salen de Israel, o sea, ya habitan otros lugares porque ya no caben. Entonces, a eso se refiere, que la descendencia de José se extendería más allá de Israel. Por eso es que nos llamamos casa de Efraín, casa de Israel o casa de José. Es lo mismo, ¿vale? Le causaron amargura, le
asaetearon y le aborrecieron los arqueros. Esta parte también está increíble. Con un apunte profético a nuestro Adón Yeshua, dice que le aborrecieron los arqueros. ¿Quiénes son los arqueros dentro de la escritura, hermanitos? Vemos que nos dice que Nimrod era un arquero, que Saúl era un arquero, que Ismael era un arquero. Entonces nos damos cuenta de esta parte, siempre nos menciona a los enemigos de Israel como los arqueros, y en Apocalipsis es lo mismo. El jinete de caballo blanco que viene con un arco, listo para, no dice listo para pelear, pero bueno, y que viene con un arco, ¿vale? Entonces es esta parte, los enemigos de Israel. Bien, dice, mas su arco, o sea, el de Joseph, se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Aquí te está diciendo todo. Entonces, Joseph en este caso, estamos hablando de Joseph, fue fortalecido por nuestro Adón Yeshua. Y Yeshua, viniendo aquí, nos damos cuenta que él también recibió fortaleza de su padre, ¿ok? Cuando nosotros hablamos como que de Yeshua y su padre, hermanitos, puede que podamos pensar, bueno, pues entonces son dos. No, sabemos que es una manera de mencionarlo. Vaya, dentro de la escritura, padre significa como la fuente, ya lo hemos estudiado. Ab es padre y es fuente. E hijo, ven, no solamente significa hijo, sino también heredero, que procede de ahí, pero no es que sea alguien diferente, ¿vale? Entonces, es esa fortaleza que le dio el Padre. Por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las bendiciones de mis primogénitos. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Eso está tremendo, hermanitos. Bien, ¿por qué nosotros antes leíamos estas bendiciones? Primeramente, pues probablemente ni nos pasaba por aquí ser descendencia de Israel, ¿no? Decíamos, pues nosotros somos gentiles, nada que ver con Israel. Pero ¿por qué en mucho tiempo nosotros no recibimos todas estas bendiciones que el Todopoderoso tiene para darnos? Porque andábamos en desobediencia, amados. Definitivamente, sabemos que cuando andamos en desobediencia no hay bendiciones. Sin embargo, también nos ha pasado, oye Lore, pues estoy comenzando a guardar los mandamientos y pues lo único que veo son más problemas. Creo que nos pasó a todos, ¿no? Definitivamente. Platicaba en la tarde con una hermanita, justamente esta parte, cómo el Creador quiere que así como Jacob luchó por su bendición hasta el amanecer, Él quiere que luchemos también por todas estas bendiciones. Le hacía una alegoría a mi hermana y le decía, imagínate, hermanita, que tú guardes Shabbat y ya de la noche a la mañana tengas todo, prosperidad, comida, techo, casas, todo. ¿Cuántos no lo harían y dirían, ay, guardando Shabbat se logra eso? Órale, yo lo voy a guardar. Y no, pues no lo guardarían realmente porque quieren y desean amar al Creador, sino por lo que van a obtener. Y el Creador no hace eso. El Creador lo que hace es ponerte un montón de obstáculos. Es como que, a ver, y te cierra puertas y te abre puertas, o también, les digo, a veces nos dice no, a veces sí. Y es cuando uno dice, pero pues es que se supone que si guardo los mandamientos voy a obtener bendición y pura oposición encuentro. Porque el Creador quiere que luches por tu bendición. Jacob encontró oposición con el ángel se le opuso. Y Jacob dijo, no, yo voy a luchar, y eso es lo que el Eterno quiere. Todas estas bendiciones están para sus hijos, pero Él quiere que luchemos por ellas. Él quiere que realmente las anhelemos con todo nuestro corazón y que luchemos por ella, hermanitos. Por eso es que encontramos muchas veces oposición, porque el Eterno está probándonos, es un decir, sabemos que Él nos conoce, pero me refiero, está como permitiéndonos a nosotros ver qué tanto queremos esa bendición. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Que así llueve, truene, relampaguee, yo voy a guardar tu Shabbat, porque tu Shabbat es una delicia y porque te amo.
Y él va a poner mucha oposición, sin embargo, él va a querer que al final, como Jacob, seas Israel. Que llegues y digas, aquí estoy. ¿Ok? Bien, hermanitos, pues esas fueron las bendiciones de los 12 hijos y pues ya vamos terminando. Ya solamente nos quedan 2 diapositivas. En Génesis 50 nos dice, entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Y mandó José a sus siervos los médicos, aquí ya había fallecido su padre Jacob, aquí ya había dormido. Y esta parte, hermanitos, es un poquito controversial, porque muchos dicen, ay, oye, es que José mandó embalsamar a Jacob, prácticamente lo hizo como egipcio, ¿no? Le dio un entierro egipcio, y no, tenemos que comprender, por eso yo a veces he dicho, hay que usar también un poquito la lógica o el sentido común, que a veces dicen que no es de sentido común. Claro que es de sentido común, porque hay que ver el contexto de qué estaba pasando. Dice la escritura, y mandó José a sus siervos los médicos que embalsamasen a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Tenemos que comprender que era necesario que embalsamaran a su padre porque el cuerpo no iba a resistir 3 días de camino a pleno sol, amados. Era necesario que le hicieran ese proceso porque si no, 3 días. Sabemos, hermanitos, si hemos tenido la oportunidad, sabemos que un cuerpo comienza a descomponerse a la hora. A la hora ya empieza con un proceso de descomposición y no se diga a las 2 horas, 3 horas. Entonces no iba a resistir 3 días. Entonces ese era el objetivo, pero les digo, muchos por ejemplo mencionan así, no, es que lo paganizó porque lo hizo como egipcio, y no, era esa la situación. Y le cumplieron 40 días porque así cumplían los días de los embalsamados y lo lloraron los egipcios 70 días. Entonces José subió para sepultar a su padre. Acuérdense, siempre que la palabra nos menciona que van hacia la tierra prometida es subir. Siempre que es Egipto, bajar. La tierra prometida es estado espiritual. Egipto es mundo. Cuando tú te estás yendo más al mundo, estás bajando, estás descendiendo, estás apartándote del Creador. Cuando tú vas más a lo espiritual, te estás acercando más al Creador, a la tierra prometida. Entonces, bueno, nos dice que subieron los siervos del faraón, ancianos de su casa y todos los ancianos y de la tierra de Egipto. Y bueno, más adelante también nos menciona la muerte de Joseph, hermanitos, también con tintes proféticos y también con una gran enseñanza. Nos dice la escritura en Génesis 50, viendo a los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y tus hermanos porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Entonces, ellos tenían miedo. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que José iba a actuar tal vez como ellos hubieran actuado. Pero José era diferente, amados. Él tenía pleno conocimiento del Creador. Hace poquito voy a recordar la palabra, pero no recuerdo, se los voy a mandar en Telegram para explicarles. Pero esta parte, hermanitos, del perdón, ¿cuándo tú puedes perdonar a alguien? Lo platicamos la vez pasada. ¿Por qué José pudo soltar tan fácilmente lo que sus hermanos le hicieron? Él mismo lo dice. Él dice, no se aflijan ni lloren, porque para dar vida Elohim me mandó. ¿Cuándo tú puedes hacer eso? Cuando ves al Creador, cuando tienes pleno conocimiento que todo está bajo control del Creador. Es decir, que si se te cierra una puerta, no es como que, pues qué mal, ¿no? Sino más bien es voluntad del Creador y la aceptas. No sabes por qué se cerró, no sabes qué va a pasar, lo único que sí sabes es que confías en tu Creador y que Él está en control de todo. Y es lo mismo con José. José logró conocer al Todopoderoso y pudo decir, no se preocupen, o sea, tenía que pasar. Era voluntad del Creador y lo comprendió con el tiempo. Al principio no. Obviamente, como todo ser humano, creo que todos nos podemos poner en sus zapatos. Debe ser muy doloroso que las personas que más esperas
amor, ¿qué más esperas? Fidelidad, porque lo traicionaron. Fueron las que les traicionaron y no lo amaron. Eso debe ser muy doloroso y debe ser algo que vemos en las escrituras, eso sí, unos tintes de donde nos dice la escritura que José había, y ya no se acordaba de la casa de su padre, es decir, algo estaba como pasando en él que ya simplemente decidió olvidar. Eso sí nos lo permite ver la escritura. Claro, es un ser humano, amados, o sea, tenía todas las debilidades que podemos tener y también muchas fortalezas. Sin embargo, predominó el amor de Elohim, donde justamente él dijo, no se preocupen. Entonces, cuando él dice que sus hermanos estaban pidiéndole que no les fuera a hacer nada ya que se había muerto su padre, pues él lloró. O sea, él lloró porque dijo, pues no, ¿por qué les voy a hacer algo? Dice la escritura, vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José, no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Elohim? Es decir, él no tenía por qué juzgarlos. Y eso también es una gran lección, hermanitos. Es una gran lección para todos el aprender que el Todopoderoso esté en control de todo. Es bien difícil porque se necesita discernimiento, porque hay ocasiones donde el Creador sí nos dice, juzguen con justo juicio, pero en otras donde como José, tú no estás en la posición de Elohim para juzgar, ¿no? Hay que pedir mucha sabiduría y mucho discernimiento, hermanitos. Pero el Creador lo hace por eso, para que aprendamos. ¿Ok? Ustedes piensan mal contra mí, mas Elohim los encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a muchos pueblos. Ahora pues no tengan miedo, yo los sustentaré a ustedes y a sus hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Ya vamos a ver más adelante, hermanitos, cómo José también pide que no sea dejado en Egipto, sino que sea llevado directamente o sea, que sacaran sus restos y los saca justamente Moisés. Amén. Pues bueno, esta es la porción Vallejí número 12. Y pues espero que haya sido de bendición, amados. Shabbat Shalom.